Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Qué bendición, mis queridos hermanos, el poder estar nuevamente con ustedes a través de su programa Trigo para la Buena Siembra. Gracias a cada uno de ustedes por dejarnos entrar en la intimidad de su hogar, en su corazón, y poder llevarles esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy nos quiere hablar a través de su palabra, nos quiere enseñar cómo nosotros ser buenos cristianos, ser buenos discípulos, cómo podemos nosotros estar a la medida de Cristo. Por eso, antes de entrar de lleno a nuestra reflexión, vamos a orar un momento, poner en las manos de Él, que esta reflexión llegue a dar fruto en cada uno de los corazones de los que nos escuchan, de los que nos están escuchando. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este precioso día, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque sabemos que aquí estamos para poder llevarles esa palabra a todos aquellos que lo necesitan. Gracias te doy porque eres tú el que vas a hablar a través de mi persona. Gracias te doy porque tú vas a hacer ese cambio en la vida de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Tú vas a hacer esa obra de poder fructificar esa palabra en cada corazón. Por eso, hoy te pido, Señor Jesús, que entres en el corazón de cada uno de los hermanos que nos están escuchando y que pueda dar ese fruto en el corazón de cada uno de ellos. Que ellos abran su corazón hacia ti y que tú puedas entrar en la intimidad de cada uno de los hermanos. Hoy tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Hoy tú nos quieres decir cómo nosotros podemos ser discípulos, buenos discípulos tuyos. Por eso nos encomendamos en tus manos y que seas tú que nos hables a través de tu palabra. Gracias, Padre bendito. Todo esto no lo pido en mi nombre, sino en vano sería. Todo eso lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como ya les había comentado, este tema nos lleva a cuestionar a nosotros cómo estamos nosotros en nuestra vida, cómo estamos nosotros como discípulos. ¿Será que estamos a la medida de Cristo? Por eso hoy vamos a aprender cómo ser un discípulo a la medida de Cristo. El tema se llama Ser discípulo a la medida de Cristo. ¿Cómo se llama nuestro tema? Ser discípulo a la medida de Cristo. Y para eso vamos a introducirnos ya en el tema. Vamos a leer en el documento de Aparecida, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe, Aparecida. Este documento, aquí nos hablan los obispos y nos dicen cómo debemos ser como discípulos a la medida de Cristo. Oiga lo que nos dicen los obispos. La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. Él, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte de cruz. Siendo rico, eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulo y misionero. En el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobre siguiendo a Jesús pobre
y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder de este mundo. Oiga lo que nos quieren decir los obispos en este precioso día. Un discípulo a la medida de Cristo, dice, debe de adoptar las actitudes ¿de quién? De Cristo. Las actitudes de Jesús. ¿Cómo son las actitudes de Cristo? ¿Cuáles fueron las actitudes de Cristo? Jesús fue servidor. Jesús fue obediente. Jesús fue manso. Jesús fue humilde, paciente, generoso. Jesús tenía fe en el Padre. Así, nosotros también tenemos que tener fe en Cristo. Creer en Él como Jesús tuvo fe en su Padre. Jesús también tuvo esperanza. La esperanza es la confianza duradera. Tuvo esa esperanza con su Padre para que se cumpliera sus promesas en Jesús. Y lo más importante, la actitud más importante que debemos nosotros de adoptar de Jesús, de poder estar a la medida de Él, es la caridad. Jesús es amor. Y eso también debemos nosotros de imitar, debemos nosotros de adoptar para estar a la medida de Cristo. Por eso nuestro tema se llama ser discípulo a la medida de Cristo. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su vida? ¿Será que está a la medida de Cristo? Dice estar a la medida de Cristo, a la medida, dice, ¿qué quiere decir a la medida? A la medida es estar siempre a la misma altura de otra persona. O sea que nosotros debemos de estar a la altura de Jesús. Debemos de adoptar sus actitudes, debemos de imitar las actitudes de Jesús. Él dice, se hizo servidor, se hizo obediente hasta la cruz. ¿Será que nosotros somos buenos servidores? ¿Será que nosotros somos obedientes? La obediencia, eso dice mucho de un discípulo, el ser obediente. Muchas veces habemos quienes cuando nos dicen algo que lo hagamos, no lo queremos hacer. A veces nos dicen, mire hermano, que hay que venir a adornar para el evento del día del fin de semana. Ay hermano, yo no tengo tiempo. Yo tengo trabajo, yo tengo que hacer. Yo tengo que estar con mi familia. Pero Jesús dice, Jesús dejó todo. Y por eso se nos habla, oiga lo que nos dice en el Evangelio de San Lucas, lo que nos quiere enseñar acá, lo que nos dice Jesús en su palabra. Él nos habla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Oiga lo que nos dice Jesús. Y usted dirá, para mí eso es difícil. Oiga lo que nos dice Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Dice así. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede de ser discípulo mío. El que no carga con su cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos, para llegar a un arreglo.
Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga lo que nos dice Jesús acá. Para ser un discípulo a la medida de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, dejar. Dice en otras versiones, dice, el que no odia a su padre, a su madre, a su mujer, no puede ser discípulo mío. Aquí dice, pospone, pero en otras versiones, el que odia. O sea, lo que nos quiere decir acá la Sagrada Escritura es que nosotros, para estar a la medida de Cristo, nosotros tenemos que renunciar a todo lo que nos afecta a nuestra vida espiritual, a todo lo que nos afecta al poder estar trabajando en la evangelización, en la misión. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que dejar? Dice acá, familia, hijos, mujer. ¿Qué más? ¿Qué más nos quiere decir acá? Aquí no solo dice eso, dice también hay que dejar trabajo, negocio. No es que el trabajo no sea importante, no es que la familia no sea importante. Claro, son importantes. Pero hay que saber darle tiempo a cada paso, a cada momento. La familia tiene su tiempo, el trabajo tiene su tiempo. Para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Para morir, para reír, para estar triste, para comer, para sembrar árboles. Para todo hay tiempo. El detalle es que nosotros somos los que no hacemos tiempo a Jesús. Por eso ser discípulo de Jesús es ser discípulo a la medida de Cristo, es que nosotros tenemos que dejar todo a un lado. Y todo es todo, porque si nos damos cuenta, en la epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 1 al 4, ahí nos dice San Pablo, ¿qué más hay que dejar para poder ser un discípulo a la medida de Cristo? Oiga lo que dice acá. Epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 1 al 4. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza, de codicia, ni siquiera se menciona entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates, tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Palabra del Señor. Lo que nos dice aquí San Pablo, San Lucas nos dice que tenemos que dejar todo para ser discípulos a la medida de Cristo. Dejar familia, dejar trabajo, dejar negocio, dejar todo lo que a nosotros nos está estorbando a ser un buen discípulo. Pero acá en Efesios, San Pablo también nos dice no solo eso, sino que también dice dejar la fornicación, el adulterio, las malas palabras, el mal vocabulario, el mal carácter. Que eso existe en muchos de los hermanos todavía. Hay hermanos que, qué boquita tienen ustedes. Qué boquita todavía hablan. Los vicios, hay hermanos que todavía toman cerveza. Hay hermanos que todavía se ponen a fumar. Dice, las palabras vergonzosas, disparates, tonterías, las impurezas. ¿Qué más impurezas hay? San Pablo dice que a la medida de Jesús hay que imitarlo a Jesús, hay que seguir a Jesús practicando el camino del amor, así como Jesús fue. Perseguir a ser santos como Jesús es santo de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que dejar todo lo que nos afecta a nuestra espiritualidad. El odio, el rencor, la soberbia, los celos, la envidia,
Todo eso hay que quitarnos de nosotros, porque son cosas tan pequeñas que nosotros decimos que eso no nos afecta, pero claro, en nuestra vida espiritual poco a poco nos va debilitando si nosotros no nos quitamos todo eso. Por eso dice allá en el Evangelio de San Lucas, dejar todo para ser discípulo de Jesús. Y como nosotros, por eso dice en el Evangelio de San Lucas, dice, hay que dejarlo todo, seguir a Jesús, seguirlo a Él. San Pablo también nos dice dejar todas las impurezas, todo lo malo. Pero ahora, ¿cómo podemos llegar a estar a la medida de Jesús, a la medida de Cristo? Aquí, en el documento de Aparecida, nuevamente nos dicen los obispos, nos dan a nosotros unas claves, tips para poder nosotros estar a la medida de Cristo. Yo creo que usted anhela estar a la medida de Cristo. Yo creo que usted anhela ser un buen discípulo de Cristo. Porque a eso vamos. Yo creo que usted anhela ser santo. ¿Quién no quiere ser santo? Pero para eso nosotros tenemos que estar a la medida de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros estar a la medida de Cristo? Dice en el documento de Aparecida, numeral 291 y numeral 292, aquí nos hablan cómo nosotros podemos estar a la medida de Cristo. Dice en el numeral 291, dice, ser discípulo es un don destinado a crecer. La iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Oiga, dice que estamos destinados a crecer. Estamos destinados a aprender gradualmente. Si nosotros queremos ser discípulos a la medida de Cristo, tenemos que ir aprendiendo qué se necesita para poder estar a la medida de Cristo. Cómo debemos de crecer en nuestra espiritualidad. Y aquí nos dice en el 292 qué hay que hacer. Como rasgos del discípulo al que apunta la iniciación cristiana, destacamos que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y plenitud de nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y cristiana. Que tenga espíritu de oración, sea amante de la palabra, practique la confesión frecuente y participe en la Eucaristía, que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social, sea solidario en el amor y fervoroso misionero. No vamos a ver cada uno de estas claves o tips que nos dan los obispos. Pero, ¿qué es lo que nos mencionan aquí? Son 8 pasos, pero los más importantes son 5. Uno es que Jesús sea el centro de su vida. Usted quiere ser discípulo a la medida de Cristo, que Jesús sea el centro de su vida. Porque hay muchos dicen, yo soy discípulo de Jesús, yo voy a la iglesia, pero no son discípulos directos de Jesús. Todavía hay cosas que ellos se guardan ahí en su vida. Hay cosas donde en el corazón todavía no está Jesús, todavía directamente. Yo no sé cuando usted pasó su retiro vida en el Espíritu, y ahí nos ponían a nosotros en un pizarrón donde estaba 3 círculos. En el primero estamos nosotros en el centro y afuera está Jesús. En el segundo, en el círculo estamos nosotros y ya Jesús está en el círculo, pero a un lado. Y en el tercero, Jesús al centro, nosotros a un lado. ¿En cuál quiere estar usted? Si Jesús es el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestro corazón. Y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Ese es Jesús, sea el centro de nuestra vida. Que tenga espíritu de oración, dice. Que tenga espíritu de oración. El discípulo que tiene espíritu de oración es aquel
que alaba al Señor. Es aquel que le da el lugar al Señor en su corazón. Por eso muchas veces nosotros cuando somos discípulos de oración, Jesús toda su vida, en los evangelios, en los 4 evangelios, siempre se ve a Jesús orando. Sea que Jesús vaya a hacer un milagro, sea que Jesús vaya a alguna actividad, siempre hace oración. Su vida siempre ha sido de oración. Cuando Él ya iba a entrar a su pasión, Él fue a orar al monte Sinaí. Y dice que hasta se goteaba sangre en la cara, todo el sudor es sangre. Porque Él oraba al Padre. Toda su vida fue de oración. Por eso dice que tengamos espíritu de oración. Amante de la palabra, la lectura bíblica. Nosotros tenemos que tener esa actitud de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos de la Sagrada Escritura lee usted al día? Es interesante cómo nos dicen los obispos que nosotros, si queremos ser discípulos a la medida de Cristo, nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura todos los días, por lo menos un capítulo. Dice que si usted escucha o va a misa todos los días, usted en 3 años está leyendo la Sagrada Escritura. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a levantar nuestra espiritualidad y estar a la medida de Cristo. Por eso dice San Jerónimo que si nosotros no leemos la Sagrada Escritura, somos predicadores vacíos. San Ambrosio dice, el que lee la Sagrada Escritura, es Dios el que le está hablando a uno. Y cuando nosotros oramos, Dios nos escucha a nosotros. Por eso en Josué 1:7 dice, no te apartes de la palabra, dice, de la Sagrada Escritura, ni a tu derecha ni a tu izquierda. Porque eso trae una promesa para nosotros. Dice que si leemos la Sagrada Escritura tendremos éxito en todo lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué más? Practicar la confesión frecuente. Practicar la confesión. Muchas veces nosotros estamos cargados, a veces de tanto pecado. Porque muchos dicen, pues yo no estoy pecando. Yo no peco. Pero vean, hermanos, hay cositas que, por ejemplo, cuando le hacen una mala cara a usted, y uno no dice nada, pues, ¿verdad? Pero en su corazón dice, como me cae mal, como me está haciendo caras. Ahí está. Son poco a poco, si no se confiesa, va llegando a ser un gran bulto de pecado. Y ahí, por eso es de que a veces nuestra espiritualidad baja y por eso caemos en pecado nuevamente. Que participemos de la Santa Eucaristía. Estos son lo más importante para nosotros, para que nosotros podamos salir adelante y ser buenos imitadores de Cristo. Ya para finalizar, solo vamos a leer Epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, así prepara los suyos, para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice que nuestro propósito nosotros es llegar a ser hombres perfectos, ¿verdad? Entonces, le damos gracias al Señor porque Él ha estado siempre con nosotros y Él nos ha acompañado siempre. Muchas gracias y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta la intimidad de su hogar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has compartido tu palabra. Bendícenos, guárdanos y que esta palabra llegue a nuestro corazón y que nosotros podemos llegar a ser buenos discípulos a la medida de Cristo. Señor, en tus manos nos encomendamos y que seas tú quien hagas que fructifique esa palabra en nuestro corazón. Padre bendito, esto no lo he pedido en mi nombre, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ministerio Trigo también siempre les hace la invitación para que ustedes se unan al grupo de misioneros. Ministerio Trigo ya ha empezado unos cursos que están muy buenos. Esos cursos, enséñanos a orar, que ya ha iniciado el 13 de mayo que eso se está dando a las 19 horas para las 21 horas. Dura 4 meses y se está dando por la plataforma Zoom. Donación 140 de inscripción y 90 de mensualidad. También el curso Discípulo de Jesús, que ya inició sábado 14 de mayo de las 16 horas para las 18 horas. Duración 4 meses. También por la plataforma de Facebook. Y el Enséñanos a Orar también es plataforma Facebook. Ahí les pido disculpas. Plataforma también Discípulo de Jesús por la plataforma Facebook. Donación igual, 140 de inscripción y 90 de mensualidad. También hay un discipulado que va a iniciar el 24 de mayo. Eso sí es por plataforma Zoom. A las 19:30 horas. Ahí se les hace la invitación. Esto es para que ustedes puedan también, si ustedes anhelan servir en el Ministerio Trigo, aquí estamos siempre prestos para servirles a cada uno de ustedes. También tenemos la Asamblea Juvenil, que eso ya es la fecha del domingo 29 de mayo, es por la plataforma Zoom. El horario es a las 15 horas, donación voluntaria. Para más información, ustedes pueden llamar al número 2251-2247. 2253-3735 al 56, y si no, se pueden comunicar al número del WhatsApp 59499045. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.